El Centro Cristiano El León presenta. En un día de esta semana, estaba yo, no sé qué estaba haciendo en casa, y justamente estaba escuchando una palabra a través de la radio, una palabra vieja que se dio desde este lugar. Y yo venía preguntándole unas cosas al Señor. Yo le decía: Señor, ¿por qué muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que tú nos adviertes, de las cosas que tú nos hablas? ¿Por qué muchas veces no nos damos cuenta cuando caminamos en peligros, cuando tú nos hablas a través de la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto entenderte? ¿Por qué nos cuesta tanto comprender lo que tú nos estás hablando? Y oí muy claramente la voz del Espíritu que me dijo así: si no andan en mi espíritu, nunca podrán interpretar lo que yo les mando a decir. Si no andan en mi espíritu, nunca van a poder entender. He enviado sueños, les he hablado a través de sueños, advirtiéndole a mi pueblo, y no lo han entendido. He hablado a través de mi palabra y mi pueblo tampoco ha entendido. ¿Cómo quieres que entiendan lo que es mi revelación si no andan en mi espíritu? Y yo dije: gracias, Señor. Gracias, porque enseguida yo hice un pantallazo, pero en mi vida. Yo empecé a meditar en mi vida las veces que el Espíritu de Dios habló a mi vida. Y empecé a meditar las veces que el Espíritu de Dios ha hablado a través de su palabra. Y yo dije: Señor, te doy gracias, porque en estos tiempos, cuando salí del proceso donde Dios me metió, tuve que afinar, como quien dice, mis oídos espirituales, mis ojos espirituales los tuve que abrir muy bien. Porque al salir del proceso donde Dios me había metido, yo le dije al Señor, cada vez que Él me habló, cada vez que Él trajo una revelación a mi vida, yo le dije: Señor, te lo ruego, que cada vez que tú me hables, yo quiero atender y ocuparme del asunto apenas tú me hables, para no volver a pasar por lo que tuve que pasar para poder entender. Entonces, cuando Dios me dice: Gabriela, haz esto, ahí estoy. No importa el cansancio, no importa lo que suceda en ese momento, no importa la circunstancia, pero hago todo mi esfuerzo pero ahí estoy obedeciendo lo que el Espíritu Santo me está hablando.
Si el Señor me está advirtiendo de algo, ahí estoy atenta, porque el Señor ya me advirtió. Y estoy atenta, orando, velando, como dice la palabra, peleando la batalla contra huestes de demonios, principado de maldades, espíritu de maldades. Y el Señor hablaba a mi corazón y Él me dijo, quiero que le hables a mi iglesia, qué es lo que es andar en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 5, verso 25. Gloria a Dios. Gálatas 5, verso 25. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esta palabra es para toda la iglesia. Esta palabra es para todos los que le sirven dentro de la iglesia. Amén. Y aquellos que son nuevos, le pido a Dios para que usted tenga el discernimiento de esta palabra. Y al tener el discernimiento usted pueda aprender de lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Amén. Entonces leímos y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si Él vive en nosotros, cuando nosotros le conocimos a Jesús, ¿qué le dijimos? Te entrego mi vida. Amén. Cuando nosotros venimos a Jesús, hemos entregado nuestras vidas. Nosotros le dijimos, Jesús, yo entrego mi vida a ti para que tú seas mi Salvador. Anótame en el libro de la vida y que nunca sea borrado. ¿Cuántos hicieron esta confesión? Amén, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros confesamos con nuestros labios, cuando hicimos esta oración, estábamos reconociendo que el dueño de nuestras vidas era Jesús. Amén. Entonces, Jesús vive en nosotros. Amén. ¿Cuántos piensan así que Jesús vive en nosotros? A ver, las manos levantadas. Jesús vive en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos dirija? Hay una diferencia. Nosotros nos entregamos nuestras vidas a Jesús, nosotros se la dimos a Él, pero ¿para qué le dimos nosotros nuestras vidas? ¿Para qué dimos nuestra vida? ¿Para qué se la entregamos a Él? ¿Para simplemente decir Jesús vive en mí? ¿O simplemente decir soy hijo de Dios? Hemos entregado nuestras vidas a Jesús, a Dios, para que Él dirija nuestras vidas.
¿Lo ha hecho usted? Yo no sé usted, pero yo sí. Yo sí, y es algo que no me puedo olvidar. Es algo que no puedo olvidar cuando yo le entregué mi vida a Él. Cuando yo les dije un momento, cuando el Señor me metió a mí en un proceso, también metió, hace muchos años atrás, metió en un proceso a mi esposo. Y nosotros le dijimos, Señor, si tú me sanas, y él le dijo, Señor, si tú la sanas, si tú la salvas de la muerte, nosotros te vamos a servir el resto de nuestras vidas. Y días pasado, tiempo pasado, mi esposo me dice, ¿sabes qué? Veo que tú comenzaste a tener programas radiales, a estar evangelizando a través de la radio. Y él me dice, estaría bueno porque veo que hay muchos que están sirviendo a través de la radio, están usando ese medio que el Señor nos entregó. Y la verdad que yo hace tantos años, mi esposo estuvo en radio antes que nosotros nos casáramos. Tenemos 26 años de casados. Yo creo que tiene unos 35 años, ¿verdad? 35 años de radio. Muchísimos. Entonces uno sabe que, y por ahí yo lo entiendo, de que él está un poco ya cansado de tanta radio, tanto hablar. Lo entiendo porque cuando hacemos varios programas de radio, hablamos y salimos de ahí y nos subimos aquí a predicar y muchas veces nuestras voces o nos agotan, muchas veces eso. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Viendo que hay un grupo lindo que le están sirviendo a Dios, que la radio está yendo adelante, me parece que quiero tomarme un tiempo para poder descansar. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿tú vas a descansar? Sí, ¿qué te parece? Me dice, me parece que llegó el momento que yo tengo que descansar en esta área. Entonces yo le respondo, a mí me parece que no. Entonces él me miró. Me dice, ¿cómo que no? Sí, me parece que no, le digo yo. Dice, ¿cómo que no puedo descansar? No, porque nosotros hicimos una promesa de servirle al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, el resto de nuestras vidas. Entonces, mientras estemos en vida sobre esta tierra, estemos cansados, estemos agotados, estemos con lucha, con dificultades, nosotros debemos de seguir sirviéndole a Dios. Entonces yo lo lamento, pero no te vas a poder tomar ese descanso. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, es Él el que tiene que dirigirnos. Amén. Aunque a muchos no les guste. Los otros días yo sentía que el Señor me decía, Gabriela, no estaba bien de salud. Y yo cuando no estoy bien de salud, la verdad que yo extraño estar aquí en la iglesia. Cuando estoy muy al extremo, que me tengo que quedar en mi casa, yo extraño estar aquí en la iglesia y empiezo a inquietarme. Entonces el Señor me dijo así, Gabriela, levántate. Levántate, porque estos no son días ni tiempos para que tú descanses. Vas a descansar, pero cuando vaya a mi morada, ahí vas a descansar. Pero mientras tanto tienes que trabajar. Y muchos años de trabajo te esperan.
Entonces, andar en el Espíritu significa tener una dirección bien detallada y decisiones sin nubosidad, sin duda. Andar en el Espíritu significa, por aquellos que se preguntan y dicen, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, y grábeselo por favor, anótelo, grábelo en su corazón. Andar en el Espíritu significa tener una dirección bien detallada por el Espíritu y tomar decisiones sin nubosidad, decisiones sin nubosidad. Ahora usted vaya preguntándose, ¿ando en el Espíritu? El Espíritu Santo es el que nos da instrucciones. El Espíritu Santo es el que pone y trae las instrucciones a nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Él es el que trae las instrucciones absolutamente bien detalladas. Él nunca te va a dar una instrucción para que tú andes dudando, para que tú te sientas desorientado, para que tú no sepas por dónde vas. Nunca te va a dar una dirección de esa. Las direcciones del Espíritu Santo son exactas, son explícitas y son bien detalladas en nuestro caminar. Y en todo lo que nosotros hagamos, tienen que ser direcciones por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 16 vamos a ver varios versículos, pero vayamos rápido en Hechos capítulo 16. Vamos a ver lo que dice la palabra. 16 verso 5. Y atravesando Frigia, la provincia de Galicia, les fue prohibida por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo, cuando fue dirigido por el Espíritu Santo, y según lo que nosotros leemos aquí, fíjate que dice en el 5, y así que la iglesia eran confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Y el 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Él estaba predicando, él estaba llevando la palabra. Y dice que muchos eran añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero, y fíjate en el 6, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, no nos podemos equivocar. Amén. Debemos de estar seguros. Y el Espíritu Santo les estaba diciendo, aquí no van a hablar de mi palabra. Amén. Y en el verso 9, vamos del mismo capítulo, verso 9, y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué tuvo Pablo? Una visión.
Entonces Pablo se movía en el Espíritu, porque cuando Dios le muestra esa visión, él no dudó que era el Espíritu de Dios hablándole a través de la visión, dándole dirección a dónde él debía de dirigirse. En muchas historias de la Biblia podemos ver y nos cuenta la palabra de Dios cómo él fue dirigiendo a los apóstoles. Entonces, en Hechos capítulo 16, ahí nomás, nos vamos al verso 13, donde dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Titara, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Pablo hizo lo que vio en visión. Pablo obedeció cuando el Señor le da las instrucciones. Amén. Felipe también fue uno de los que se manejaba con las instrucciones del Señor, del Espíritu de Dios. Fue uno de los que andaban en el Espíritu. No andaban conforme a sus pensamientos, conforme a sus deseos, conforme a que si estaba cansado, si estaba enfermo, si estaba como estuviera. Ellos tenían que levantarse y escuchar la voz del Espíritu de Dios y comenzar a caminar conforme al Espíritu le dirigía, conforme al Espíritu le hablaba, conforme al Espíritu le enviaba a hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, ¿verdad? Entonces, Felipe dice que el Señor le dice: ve por tal lugar, ve por tal camino. Y dice que cuando él, yendo de camino, vio, así cuenta la palabra, no se lo busqué yo, pero sí se lo voy a contar para ir un poco más acelerado. Dice que él vio a un eunuco leyendo la palabra. Y dice que el Espíritu de Dios le dice: acércate, ve a su lado. Entonces él, cuando ve, él estaba leyendo y él no entendía lo que estaba leyendo. Entonces, por la guía del Espíritu de Dios, Felipe obedeció a lo que le dijo el Espíritu, le predicó a este hombre, lo bautizó, porque el hombre aceptó la salvación, aceptó la palabra, lo bautizó, y dice que en ese momento el Espíritu de Dios toma a Felipe y lo lleva a otra ciudad, literalmente. Desapareció. Y esos son hombres que caminan conforme la guía del Espíritu Santo. Son hombres, fueron hombres que anduvieron en el Espíritu. Y el Señor en estos tiempos está buscando de esos hombres y de esas mujeres que anden en el Espíritu. El mismo Dios de hace tanto tiempo atrás es el mismo Dios, tiene el mismo poder, el mismo amor para los días de hoy y los días que van a venir. Él nunca
va a cambiar. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Andar en el Espíritu significa nunca ser intimidado por acosamiento de demonios. ¿Cuántos se intimidan cuando se levanta un demonio? Yo dije hace un momento que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino ¿con qué? Contra huestes de maldad y principados, contra demonios. No es con mi vecino, mi pariente, mi hijo, mi esposo, mi esposa. Es con lo que ha tomado el corazón de ese hombre, de esa mujer. Es con lo que ha tomado los pensamientos de ese hombre y de esa mujer. Entonces, ¿por qué luchar con nuestras fuerzas si nosotros debemos de andar en el Espíritu y no dejarnos intimidar por todos esos demonios? Lo vamos a ver en la palabra también. Hechos, capítulo 13. Gloria a Dios. Vayamos al capítulo 13. En Hechos, el mismo libro donde estamos, verso 6, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar-Jesús, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, dice que Pablo se le presentó, ¿quién? Un espíritu, un mago que se le presentó para ir en contra de Pablo. Y fíjate lo último que leímos en el verso 8, dice: pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. En el verso 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, llenó del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. No verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo no se intimidó por este espíritu, sino que lleno del Espíritu de Dios, le reprendió. Lleno del poder del Espíritu Santo, lo detuvo. Pablo era un hombre que andaba en el Espíritu. Y nada podía intimidarlo. Muchas veces vienen los espíritus enviados por Satanás
a intimidar nuestra fe, a intimidar nuestras vidas. Cuando muchas veces se levantan en contra de nosotros y lo primero que nosotros hacemos es temer a lo que ellos pueden llegar a hacernos o lo que ellos pueden llegar a hacer a nuestra familia o lo que ellos pueden llegar a hacer en medio de la iglesia, con la gente. Muchas veces cuando todos esos espíritus comienzan a manifestarse, nos intimidamos y nos callamos la boca. Y es mejor muchas veces pensar y decir, es mejor hacer silencio y no enfrentar para que no se empiecen a gritar, a cuantas cosas más, a las situaciones. Los demonios se van a manifestar siempre sobre aquellos que le abren puertas, sobre aquellas vidas que le permite entrar y ser dirigidos por los demonios y no por el Espíritu. Créame, iglesia, que todos los que estamos aquí, y por lo menos en los años de ministerio junto a mi esposo, muchas veces se han levantado espíritus a querer intimidar nuestra fe, a querer intimidar y tomar dominio de lo que Dios nos entregó, a tomar dominio de esta casa, a tomar dominio de este altar. Imagínese usted si nosotros nos hubiésemos dejado intimidar. Sería un caos. Esto no estaría de pie. Nuestro ministerio estaría caído. Sería un ministerio sin frutos. Sería un ministerio sin crecimiento. Sería un ministerio que no anduviera en el Espíritu. Pero muchas veces nos tuvimos que poner de pie, sabiendo de que todas las cosas se las hemos entregado a Dios. Y el que nos llamó fue el que puso autoridad en cada una de nuestras vidas. Que el que nos llamó fue Él el que derrotó al padre de las mentiras. Nos tuvimos que poner muchas veces de pie y poner el orden de parte de Dios. Muchas veces sabiendo que si poníamos el orden, si iban a dejar, si iban a ir, nos iban a dejar. Muchas veces sabiendo que poniendo el orden, poniendo la palabra que marcara las vidas, el camino, lo correcto, cosas iban a suceder después, que nos iba a doler en nuestro corazón. Y que muchas cosas iban a querer entrar a nosotros, pero nosotros le creímos a Dios y sabemos que nosotros caminamos con Dios y cada paso y cada decisión y cada cosa que nosotros digamos o tomemos es el Espíritu de Dios que está en nosotros y Él es el que está trazando cada decisión que nosotros tomamos.
Él es el que está trazando cada paso que nosotros hacemos. Antes que nosotros tomáramos esa decisión, antes que ese pensamiento llegara a nuestra mente, a nuestros pensamientos, ya estaba escrito en los cielos lo que iba a suceder en ese momento, lo que iba a suceder antes y lo que iba a suceder después. Y tenemos un Dios de promesa. Un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Por eso yo muchas veces le digo al Señor, y siempre estamos delante de la presencia de Dios diciéndole, dirígeme, háblame, dime qué hacer en esta situación. Y sabemos que cuando Dios nos dirige, cuando Dios nos habla, no nos vamos a confundir. Amén. Pablo, lleno del Espíritu Santo, aplastó todos los poderes de las tinieblas. Pablo, lleno del Espíritu Santo, aplastó, dice la palabra, todos los poderes de las tinieblas. Y si tú eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, si tú eres un pastor lleno del Espíritu Santo, si tú eres un líder lleno del Espíritu Santo, si tú eres un levita lleno del Espíritu Santo, vas a aplastar todos los poderes de las tinieblas, todo lo que se levante delante de ti, lo vas a aplastar como lo hizo Pablo, porque el mismo Dios que tuvo Pablo, lo tenemos nosotros. El mismo Espíritu que estaba en Pablo está en nosotros, iglesia. Andar en el Espíritu significa estar libre de preocupaciones, no importando lo que suceda. Es algo que el diablo usa para desviar nuestra atención cuando el Espíritu Santo nos está hablando, cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Los problemas, las preocupaciones. Muchas veces en medio de los problemas, en medio de las dificultades ministeriales, muchas veces nos miramos con mi esposo y siempre coincidimos en algo. El diablo es el que ha levantado ciertos problemas para quitarnos de lo que nosotros debemos hacer. Cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando el Espíritu Santo nos está enviando, los problemas se van a levantar. Pero está en ti, está en nosotros. Si nosotros vamos a prestar atención a los problemas, a lo que el Espíritu Santo nos mandó a hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen la palabra de Pablo y Silas? Cuando Pablo trajo libertad sobre aquella muchacha que traía o que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu de pitón, adivinación. Y dice la palabra, nos cuenta que cuando Pablo libera a esta muchacha, dice los amos, los dueños de esta muchacha se encontraron en problemas. ¿Por qué se encontraron en problemas ellos? Porque no tenían más ganancia. Ellos sacaban un beneficio de lo que la muchacha hacía, del espíritu que tenía esa muchacha. Entonces el beneficio se le acabó. Entonces ellos, junto con el pueblo y junto con los gobernantes de ese lugar, dice que se levantaron contra Pablo y contra Silas, echándole del pueblo, echándole de la ciudad.
Pero, ¿qué dice usted? Que Pablo y Sila puso atención en ese problema. Puso atención en medio de esa dificultad y empezó a decir, ay, ¿qué es lo que hicimos? Tendríamos que haber dejado las cosas como estaban. Nada de lo que está sucediendo hubiese pasado si nosotros nos hubiésemos quedado callados. Si nosotros no hubiésemos hecho lo que de haber libertado a esa muchacha que estaba con ese espíritu de pitón, de adivinación. Entonces, wow. En Hechos, capítulo 16, vamos a Hechos capítulo 16, versículo 25. Gloria a Dios. Y dice, pero a medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué hizo la gente? Porque Pablo estaba predicando, porque Pablo estaba andando en el Espíritu, lo metieron preso, lo echaron a la cárcel. Lo echaron a la cárcel. Imagínate ahí a Pablo en la cárcel llorando porque estaba encerrado, preguntándose ahora quién lo sacaba de ahí. Lamentándose con Silas y diciendo, vinimos a traer libertad a los cautivos, vinimos a llevar salvación a los que estaban perdidos. Hemos andado en el Espíritu. Y ahora nos encontramos presos. Tendremos que quedarnos hasta que alguien quiera venir y quitarnos de esta cárcel. ¿Usted qué piensa? ¿Que ellos hablaban así? No. No. Pero como Pablo y Sila sí andaban en el Espíritu. Fíjate lo que dice en el 25, lo acabamos de leer, pero a medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estando preso, estando en medio de los problemas, ellos adoraban a Dios. Ellos oraban a Dios. Y dice que vino el Espíritu de Dios, porque hubo un gran terremoto y las cadenas, lo que lo detenían, se soltaron, se cayeron. Se abrieron las puertas de esa cárcel. Cada vez que tú andes en el Espíritu, viene el Espíritu de Dios y Él te va a abrir la puerta de toda la puerta de la solución. La puerta del favor de Dios, la puerta de la gracia de Dios. Pero tienes que andar en el Espíritu. No hagas conforme tú
creas que lo estás haciendo bien. Creas que lo hiciste bien. Si yo muevo esta pieza, si yo hago cosas a mi favor, muchas veces pensamos así, pero no esperamos en Dios. No hacemos como Pablo y Sila. Nos entretenemos en los problemas y la dirección que el Espíritu Santo nos dio. Mientras vayamos mirando y nos vayamos entreteniendo en medio con esas preocupaciones, con esos problemas, vamos perdiendo la dirección del Espíritu de Dios. Vamos perdiendo la dirección de andar en el Espíritu. ¿Cuántos son los que andan en el Espíritu? Quiero que te pongas de pie. Gloria a Dios. En estos tiempos, el diablo está levantando muchísimas cosas. El diablo está levantando cosas que te van a sacar de los caminos de Dios. El diablo está utilizando cosas para enfriar tu espíritu, para enfriar tu fe, para entretenerte en medio de los problemas. El diablo está enviando cosas para detener tu andar en el Espíritu. Amada iglesia, amados levitas, amados pastores, amados líderes, cuando yo vine de la oficina a este lugar, el Espíritu de Dios me habló y me dijo así: que el Espíritu Santo va a usar a aquellos que anden en el Espíritu. Yo dije: amados pastores, amados levitas, amados líderes y amada iglesia. Cuando yo digo o cuando la palabra habla de iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y si nosotros somos la iglesia, si en ti hay un ministerio, si en ti hay un liderazgo, hoy el Espíritu Santo te dice que Él va a usar todos aquellos que anden en el Espíritu. Y los que anden en la carne, conforme a sus pensamientos, conforme a sus deseos, los que anden en la carne serán sacados. Serán sacados. Quiero que adoremos por un momento. Yo veo que los levitas se me quedan ahí atrás cuando termino de dar la palabra, pensando que ya es tarde,
y que hay que regresar a la casa. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros debemos dejar que el Espíritu se manifieste. Dejar que el Espíritu marque nuestros corazones. Dejar que el Espíritu hable a la iglesia. Nosotros no podemos limitar la presencia del Espíritu Santo. Nosotros no podemos limitar a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas o en medio de la congregación. Iglesia, si el Señor está hablando a través de esta palabra, es porque el diablo está entreteniendo a muchos con preocupaciones. Es porque el diablo está intimidando a muchos con cosas que él está levantando para detenerte. Y el Espíritu Santo es el que está hablando. El Espíritu Santo es el que ha advertido muchas veces a tu vida. El Espíritu Santo ha advertido muchas veces a tu ministerio. El Espíritu Santo ha advertido muchas veces a tu familia. Pero tú no has entendido lo que Él ha estado advirtiéndote. Lo que Él te ha estado mostrando que se venía para ti. No has hecho nada para poder detener a lo que se había levantado, a lo que se venía. No has hecho nada. Solamente has hecho los deseos de tus pensamientos y el deseo de tu corazón conforme a como tú querías hacerlo. Pero el Espíritu Santo en el día de hoy está hablando a la iglesia, está hablando a tu vida y Él está marcándote con esta palabra. Él está haciendo un antes y un después, un antes y un después. Aquellos que caminan en el Espíritu, aquellos que andan en los deseos carnales, hay un antes y un después. Porque estos son tiempos donde el Espíritu Santo te quiere guiar, te quiere dirigir. Estos son tiempos donde la gloria de Dios llenaría su casa, donde la gloria de Dios comenzaría a fluir, donde muchos vendrían por primera vez y se postrarían delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero no lo puedes ver estando según tus pensamientos, según tus deseos. No lo puedes ver, no puedes interpretar, no puedes oír. Porque Él te ha estado entreteniendo. Le has permitido a Satanás, dice el Señor, que Él tomara el control. Espíritu Santo, ahora toma el control de cada una de las vidas en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Pero el amor que hay hacia los tuyos, dice el Señor, hoy te vuelvo a hablar. Hoy te vuelvo a hablar. Hoy hay una nueva oportunidad.
océano de tu espíritu. Y allí adoraré. Sí, Señor. Al Dios que me amó. Yo navegaré
porque yo he sacado, dice el Señor. Yo soy el que escudriño los corazones y las intenciones. Y así como saqué, voy a poner hombres y mujeres que anden en mi espíritu. Yo estoy preparándolos. Yo estoy preparando sus corazones. Y yo los estoy alistando. Ten paz, porque lo que yo he abierto, el hombre no podrá cerrarlo. Y yo he dado la palabra, dice el Señor. Yo les he dado la palabra y les he dicho, he prometido que van a multiplicarse. Créanlo. No miren hoy. Miren con ojos de fe. Miren lo que ha de venir. No miren lo que dejan atrás, sino miren lo que ha de venir. En el nombre del Señor Jesús. Sea mi presencia ahora sobre ustedes, fortaleciéndoles. Sea mi mano de poder, quitando todo lo que el diablo haya querido poner sobre ti. Sea mi mano de poder poniendo fuerzas, nuevas fuerzas sobre tu espíritu. Sea mi espíritu ahora fluyendo, levantando tus brazos. Hoy es un día donde he hablado y he dicho que hay un antes y un después para sus vidas y para el pueblo que le he dado. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria sea a ti, Jesús.
caminando en el Espíritu. Aquellos que reconocen delante de Dios que no están andando en el Espíritu. Hoy es el día donde tú puedes presentarte delante de Dios y decirle: Señor, quiero andar en tu Espíritu. Quiero que marques mi corazón en esta noche. Aquellos que le dicen al Señor: quiero que en mi vida haya un antes y un después. Hoy es el día, hoy es la noche donde el Espíritu Santo va a ministrar tu corazón.